apartados culturales, ya aproximándonos al fin de septiembre, que pretende no otra cosa que entretenerlos, quizás estimularlos a meterse en algún campo intelectual de conocimientos que dejaron de lado hace tiempo, se les olvidó o nunca lo conocieron bien y que quizás ahora podría interesarles. Esa es mi ambición cuando hago este programa. Nada más que ese. Y el tema de hoy es la posible edad dorada que vendría en el futuro, en unos décadas más. Y en general el tema de las edades doradas que cada cierto tiempo la humanidad, por intermedio de algún profeta, filósofo o ensayista o lo que sea, anuncia. Esto es muy viejo, esto es tan viejo como la historia misma, porque en la vida cotidiana ofrece tantos pesares, obstáculos y problemas todo el tiempo que la gente, como individuos y como sociedades, se hacen esta imagen, esta ilusión de que hubo alguna vez una edad de oro o que la habrá. Esto es permanente. Como individuos lo hacemos. Miramos al pasado y en general tendemos a verla como una edad dorada o una edad grata. Por ejemplo, políticamente muchos chilenos ven a la época de la Concertación como una edad dorada, por lo menos en comparación con el presente o con el pasado anterior a la Concertación. Los individuos también miran su propia vida y miran su infancia y parece una edad dorada, una época de felicidad, de contentamiento, o tal vez también su adolescencia, su juventud. Eso es normal, porque como digo, el día a día no es precisamente una fuente permanente de alegría. Son raros los momentos en que uno dice, por Dios, que estoy bien, que estoy contento. Normalmente uno no está ni contento ni infeliz tampoco, pero la felicidad, la sensación de bienestar propiamente tal, químicamente pura, es rara. Entonces, esto es bastante común. Y vamos a examinar algunas de las ideas que hubo en el pasado de edades de oro, y vamos a examinar la que algunos creen que podría venir en el futuro. Y yo tengo aquí algunas notas. No son exhaustivas ni mucho menos, para que vean ustedes lo permanente que es esto a lo largo de la historia humana en todas clases de sociedades y civilizaciones, el soñar con que hubo una magnífica época que se perdió. Y en otro momento habrá una magnífica época que tendremos. Por ejemplo, en el siglo VIII a.C. en Grecia, un autor del cual tenemos sus obras, o algunas de ellas, Hesíodo, escribió un libro que se llama Los trabajos y los días, que tiene muchas cosas adentro, temas agrícolas, etc. Pero en alguna parte habla de las edades por las que ha pasado el hombre, y cuando habla de las edades por las que ha pasado el hombre, en realidad se está refiriendo a las edades por las que había pasado su hombre, la Hélade, el mundo griego. Y hablaba de la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce, la edad de los héroes, la edad de hierro. La edad de oro era la primera, donde supuestamente los hombres vivían en paz, en la abundancia, sin sufrimiento, bajo el reinado de Crono, que es el dios del tiempo. Y en la época en que escribió todo esto Hesíodo, se suponía que vivían en una edad de hierro marcada por la guerra, la injusticia, la necesidad de trabajar, etc. Había habido una edad de oro. Los romanos, que son en tantos aspectos y tantos sentidos continuadores de Grecia, de una forma más rústica, ¿no? más básica en algunas cosas y más desarrollada en otras, también retomaron esta idea de que hubo un pasado maravilloso. Virgilio, un poeta romano, en sus Geórgicas y en la Eneida, obras que están disponibles, dice que va a venir una edad de oro, lo cual supone que no están en ese momento en la edad de oro, a pesar de que Virgilio no vivió en los peores tiempos de la historia de Roma, ni mucho menos, que iba a nacer un niño salvador. Fíjense ustedes que después los cristianos interpretaron esto como una intuición de que habría tenido Virgilio de que venía Cristo. Iba a venir una edad de oro. En la tradición de la cultura, la tradición judeo-cristiana, que es una parte tan importante de la civilización occidental, está, por ejemplo, para empezar a hablar, el Edén,
¿Qué es lo que es el paraíso? Donde habitaban Eva y Adán. Digo Eva y Adán en vez de Adán y Eva porque estamos en tiempos feministas, ¿no? Bueno, era una edad maravillosa, una edad de oro. Ahí levantaban la mano y sacaban fruta, andaban en pelota, vivían sin ningún problema hasta que la embarraron, ¿no es cierto? Un estado de perfección y armonía, claro, una armonía entre dos personas más fácil quizás, pero llegó el pecado original, que supuestamente es comer la manzana del árbol del conocimiento. Los profetas judíos, que hubo muchísimos, miraban hacia el futuro. Se habla de un reino mesiánico que iba a venir en el mundo después del Apocalipsis. El Apocalipsis iba a ser, digamos, la bajada de cortina de la historia hasta ese momento, y vendría un reino de justicia y de paz, donde el león podría convivir lado a lado con el cordero. Piensen ustedes, esto se repite una y otra vez en las edades de oro. Reina la paz, la prosperidad, que son las cosas esenciales para los seres humanos. No morirse de hambre, no estar en necesidad y vivir en paz. Ahora, yo no sé, aquí abro un paréntesis, estimado amigo, si es tan real esta aspiración de los seres humanos por vivir en paz, o sea, que no pase nada conflictivo. Yo creo que no. Yo creo que la paz no es de este mundo, la paz no es de los hombres. Usted pone a los seres humanos en un paraíso, aunque sea artificial. Usted agarra a un grupo de personas, las pone en un planeta virgen maravilloso, donde tocan un botón y se llena la mesa con pavos asados listos para comer, donde van al baño y ya la tina está con agua caliente esperándolo. Todo perfecto, atendidos por unos robots. A la semana se están asesinando unos a otros porque se aburren. Empezaría una inquietud, no hallarían qué hacer. Y empezarían los conflictos por cualquier cosa. Así que yo no sé si el hombre está hecho para la paz. Pero es una aspiración que se tiene todo el tiempo porque no hay paz. Tampoco le gustan a los seres humanos, digamos, vivir en el conflicto y en la guerra. Entonces, mientras están en el conflicto y en la guerra, que es una situación permanente en la historia humana, se aspira a la paz y se sueña en un periodo pasado o futuro donde va a imperar la paz. Si llegara la paz, insisto, se empezarían a inquietar y empezarían a buscar pretextos para hacerse la guerra de alguna manera. Avancemos algunos siglos. En el cristianismo medieval esto está presente. Y creo que hasta el día de hoy, yo no he seguido, digamos, el detalle, la teología cristiana, pero el reino de Dios vendría en algún momento. Eso es el quiliasmo, el reino de Dios. Se acaban los conflictos, viene el Mesías por segunda vez, castiga a los pecadores, premia a los estos, etc. Y se instala el reino de Dios aquí en la tierra. Ustedes ven nuestra civilización, partiendo por los griegos, que son uno de los padres de nuestra civilización, está el tema de la edad de oro, del pasado o la edad de oro que va a venir a rescatarnos de, no voy a decir necesariamente los horrores, pero los conflictos, las carestías, las inquietudes, los temores, las penas, etcétera, que nos trae el día a día, con un estado de paz, de prosperidad, etcétera, gobernados por Cristo, gobernados, qué sé yo. Pero en otras civilizaciones ha existido lo mismo, porque los seres humanos, a pesar de sus muchas diferencias, tienen un fondo común. Fíjense, en la India, ustedes saben que de los textos más antiguos, de las distintas fases por las que pasó la historia de la India, la cultura india, incluso con distintas etnias en algún momento, los textos de los más antiguos son los textos del Veda, los textos védicos. Y en los textos védicos existe algo parecido a lo de Sido, existen ciclos. Satya Yuga, edad de la verdad, Treta, Vapara y Kali Yuga. Satya Yuga correspondería a la edad de oro de Hesíodo, donde reinaba la virtud, la paz, la espiritualidad, etc. Y en el presente, por supuesto, se estaría en la etapa mala, porque se escribe sobre etapas buenas cuando se está en una etapa mala.
del mismo modo que uno piensa en la salud cuando uno está enfermo. Entonces, actualmente para los Vedas, que es una literatura que tiene miles de años, estarían en la etapa del Kali Yuga, una época de corrupción y decadencia que daría paso a un nuevo ciclo. Bueno, voy a seguir contándoles porque antes de llegar a lo que quiero llegar finalmente, esto es un preludio nada más, han habido momentos en la historia de nuestra civilización occidental donde no se miró hacia atrás o hacia adelante para concebir que se estaba en una buena etapa, no sé si de oro, pero por lo menos de oro enchapado. Y fue en el periodo del Renacimiento, especialmente en las ciudades italianas. Estoy hablando de los siglos XIV, XV, cuando se descubre, se empiezan a desenterrar, se empiezan a descubrir en las bibliotecas los monasterios, empiezan a llegar gente de Constantinopla y empieza a hacerse más disponible la enorme masa que quedaba, a pesar de que mucho más se destruyó, de la literatura y del pensamiento de la antigüedad clásica. Empiezan a llegar obras de Cicerón, de Platón, de Aristóteles, toda esa gente, y las empieza a descubrir todo esto, por supuesto, una élite muy chiquitita, y empiezan a ver el mundo de otra manera, empiezan a dejar de estar totalmente sumidos en el mundo de la cristiandad, de la vida eterna, de que la vida actual interesa poco, la vida terrenal, lo que interesa es salvar el alma, y que esto es un tránsito que no hay que darle mucha bola. Empiezan a mirar la vida actual, terrestre, terrena, el cuerpo, la vitalidad, en fin, con otros ojos. Y sienten, y ahí viene la palabra renacimiento, que está renaciendo la humanidad. Sienten que se están desatando nuevas fuerzas. Y los hombres del Renacimiento que tuvieron oportunidad de empaparse con esos clásicos, con esa literatura, con ese nuevo espíritu que eran una capa mínima, príncipes, ricachones, gente de arriba, los de abajo estaban siempre, igual que sus antepasados milenarios, trabajando la tierra. Pero esta pequeña capita de intelectuales, de ricos, de príncipes, de nobles, de gente de la aristocracia de las ciudades comerciales italianas, sentían en sí mismos un renacimiento, o sea, ya no estaban preocupados simplemente de salvar el alma, de la vida eterna, de que los pecados, que hay que confesarse, sentirse permanentemente bajo la espada de Damocles del infierno, sintiendo que todo que lo rodea es una tentación del demonio, el pecado. Empiezan a sentir que no, pues. No dejan de ser cristianos, pero piensan que esta vida vale, es valedera, que son valederos sus poderes personales, que tienen valor, que no son algo desechable, que no son pecaminosos, y se sienten llenos de energía y de fuerza, y poco después esto coincidiría con los grandes viajes de exploración, pero eso ya es otra historia. En el siglo XVIII, a su vez, esto tomó un aspecto no tan afectivo como intelectual. En el siglo de las luces, se pensó que la edad de oro venía. No era una cosa del presente, tampoco era una cosa del pasado, todo lo contrario, pero venía. Venía la edad de la razón. Los hombres se iban a organizar exclusivamente a base de la razón y eso prometía una edad de oro. Antes de continuar con esto, les quiero recordar, amigos, algunos de los avisadores que hacen posible este programa de los días sábados. María y Movéis, Floripá, este es un Instagram, pero hay otras direcciones para contactarlo. Les ofrece la oportunidad de hacer una muy lucrativa inversión en Florianópolis, ciudad balneario, en Brasil, que está viviendo un tremendo boom inmobiliario. O sea, usted compra una propiedad allá y no va a tener ningún problema para después venderla si quiere o arrendarla y empezar a recibir una renta muy grande. El año 24, las cifras nos dicen que las rentabilidades eran entre el 30 y el 40%, que es una brutalidad. Ellos le facilitan todo. Usted llega a Florianópolis y echar una mirada a lo que tienen en el catálogo, María y Móvil Floripá, lo van a recibir en el aeropuerto con alfombra roja, lo van a llevar, le van a facilitar todos los trámites, la estadía. Después, si adquiere algo, todo el proceso de compra, la parte legal, todo facilitado, estimados amigos, para que tengan ustedes una inversión de primer nivel. María y Movéis Floripá es una dirección de Instagram, pero hay otras direcciones ahí que ustedes están viendo en el afiche. Continúo con Galpones BIM. Si usted quiere, o necesita más bien, construir un galpón para un taller fabril, para una bodega, para un centro de un servicentro, para un fin, para lo que sea, se construyen galpones para muchas cosas,
Y no son tan sencillos como usted podría creer porque los ve como una construcción abierta, con unos fierros por aquí y por allá. No, son complejos, tienen que resistir muchas cosas, tienen que resistir más que un edificio cerrado, los temporales, los ventarrones. Hay que asegurarse que no se vayan a caer total o parcialmente. Y para eso está galponesbim.com, una empresa de ingenieros calculistas que le va a diseñar y le va a calcular el galpón que usted necesita para que cuando lo construya esté, digamos, usted seguro que ese galpón va a funcionar perfectamente bien. Ellos han construido más de 500 galpones en México, en Brasil y en Chile y están a su disposición. No se entregue a manos de cualquier constructor de pacotilla que le va a parar un cambucho. No, galponesbim.com. Continúo con oxibiota.cl, en la dirección donde usted puede conseguir este producto, este polvito, que se echa en un poco de agua, en un litro o algo así, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y usted ya sabe lo que pasa. Con esas bacterias, con ese líquido vaporizado o vertido en los lugares correspondientes, usted termina con los malos olores de raíz, porque estas bacterias destruyen, se comen o las matan a las bacterias que producen la descomposición, que a su vez es la causa del mal olor. Si usted está ya pensando en amononar su segunda vivienda en el campo o en la playa, y ahí no hay agua corriente, sino que hay letrina, o lo que se llama ahora más finamente pozo séptico, bueno, eche el producto ahí y por lo menos va a terminar con los malos olores. Los malos olores pueden arruinarle una vacación. Así es que oxibiota.cl, y termino este bloque con el suplemento Vito para sus mascotas queridas. Un suplemento que usted echa un poquito, una cucharadita, en el alimento normal, en los pellets normales, y se convierte en un hiper premium pellet que va a mantener a sus mascotas en mejor estado de salud, nada de visitas al veterinario, pelaje brillante, contentos ellos, contento, señor, contento usted, con sus mascotas en buen estado de salud. ¿Dónde se adquiere? En casi todas las mascoterías lo tienen, pero si no, entra suplemento Vito a la dirección que usted está viendo a mi derecha. Bueno, en la época de la Ilustración creyeron que esa edad de oro iba a venir por el imperio de la razón. Estaban muy, muy entusiasmados con la razón, porque ya a partir del siglo XVII se estaban empezando a desarrollar las ciencias propiamente tal, la astronomía. Había producido su gran trabajo Isaac Newton, el descubridor de la gravitación universal. Las matemáticas se estaban desarrollando enormemente. Entonces había una sensación que la razón, que hasta este momento estaba conquistando la ciencia y estaba despejando el terreno de las supersticiones, de la superchería, de todas esas cosas, iba a entrar también al terreno de los asuntos humanos. Se iba a poder organizar la sociedad y los regímenes políticos sobre la base de la razón, y sobre la base de la razón se iba a vivir mucho mejor, se iban a acabar las guerras para empezar a hablar. Entonces esa edad de oro venía. Bueno, como ustedes saben, esa edad de oro no llegó. Llegó la Revolución Francesa, llegaron las guerras napoleónicas, llegó lo que ha llegado siempre en la historia humana: conflicto, guerra, desazón, tragedia, desastre, matanza, lo de siempre, el guión habitual. Pero en ese momento se creyó, había un entusiasmo. Venía la edad de oro, estaba en camino. Bueno, el marxismo también, que tiene mucho de utópico, tiene mucho de profecía más que de ciencia. O sea, de ciencia tiene bastante poco en realidad. Aunque es interesante, sin duda. No es mucha ciencia, pero es bastante interesante la teoría marxista propiamente tal. No la panfletería marxista que usted puede ver ahora y que es la que alimenta el espíritu de los jóvenes progres. No, hablo del capital, hablo de ese tipo de cosas. Bueno, el marxismo postulaba y postula, y los comunistas creen en eso, que se va a establecer en algún momento una sociedad comunista sin clase. O sea, como un regreso con tecnologías modernas a las comunidades primitivas neolíticas, me imagino yo, donde son todos iguales, donde no hay unos que tienen y otros que no tienen, donde no hay algunos que son poseedores de los medios de producción y otros que son empleados. Todos funcionan como un grupo. Naturalmente está el Estado, pero luego hasta incluso el Estado va a desaparecer, ya no va a ser necesario. Una utopía, pero descabellada, la verdad, las cosas. Pero como toda utopía descabellada tiene sus feligreses, como ustedes saben. Entonces, esa era la edad de oro del marxismo. Se acaba ellos hablaban de que toda la historia hasta ese momento, hasta que llegara la comunidad, el comunismo, era la prehistoria.
Yo he leído, cuando era más cabro, les cuento esto, libros de ciencia ficción escritos en la época de la Unión Soviética, libros rusos de ciencia ficción. Los tengo por ahí. Interesante cómo veían ellos esa sociedad comunista, digamos en el marco de una novela de ciencia ficción. Muy interesante. Lamentablemente eso no va a ocurrir jamás, creo yo. Pero eso es lo que vamos a investigar ahora en la parte final de este programa. ¿Qué es lo que podría venir? No he querido darle mucho énfasis, aparte de Marx, a los otros utopistas del siglo XIX, como Saint-Simon, Fourier, que soñaban también con comunidades perfectas, pero que no las desarrollaron teóricamente tanto como Carlos Marx. Entonces, el propio Marx, digamos, miraba con mucho desdén a estos utopistas que planteaban así gratuitamente el mundo que les gustaría, como la utopía de More y otras utopías, la Ciudad del Sol, etc. Él no, para Marx, el comunismo de él era lo que se llama hasta el día de hoy el comunismo científico. O sea, él decía, no, este comunismo que viene no es el resultado de mi fantasía, de lo que yo quiero que venga, sino que es un resultado natural de la mecánica de la historia. Vamos a ver si es así, de otra manera distinta, en todo caso, como la veía Marx. Y es lo que quiero investigar en el final de este programa, estimados amigos, si ustedes me lo permiten. ¿Cómo me lo impedirían en todo caso? Bueno, es posible que en unos años más, voy a poner un año, digamos, un plazo, digamos, tan lejano que ya sea bastante seguro, en 30 años más, que gran parte, casi toda, y quién sabe si toda, la gestión de los asuntos humanos va a estar en manos de las inteligencias artificiales. Eso. Y si está en manos de las inteligencias artificiales, podemos soñar, podemos pensar, imaginar, que ahí sí vamos a tener una edad de oro porque estas inteligencias artificiales, que no son arrastradas por las típicas características del ser humano, tanto individual como colectiva, la ambición, el egoísmo, la estupidez, la miopía intelectual, la rabia, los sentimientos, los celos, los resentimientos, todas esas cosas que son las que, digamos, manejan la historia humana, básicamente. Las inteligencias artificiales no tienen nada de eso y van a gestionar las cosas de acuerdo a lo óptimo. Y por lo tanto, no van a haber guerra, va a haber una tremenda abundancia económica, no va a existir pobreza, todo lo contrario, vamos a ser todos ricos, por así decirlo, vamos a tener acceso a todo. El mundo va a estar repleto de riquezas, más de las que ya hay ahora. Ya ahora el mundo se podría decir que es rico, mucho más rico, 10 veces, 100 veces más, y por lo tanto se van a eliminar muchas de las causas, se supone, de los conflictos humanos, etc. Ahora, ¿es posible eso? Es la pregunta que quiero plantearla acá con ustedes. Algunos dicen que eso no va a ocurrir. Algunos están ya manifestando su preocupación de que pudiera ocurrir. Algunos están pidiendo que se ponga el límite al desarrollo de las inteligencias artificiales. Incluso gente del campo de la inteligencia artificial, incluso gente que ha estado desarrollando inteligencia artificial y que después que desarrollan su inteligencia artificial vienen a hacer el numerito de que cuidado lo peligroso que puede ser la inteligencia artificial. Típico ese salto de un territorio al otro, ¿no? De los científicos. Primero hacen su numerito, ganan sus premios en el campo que les pertenece y después quieren ganar premios en el campo de las humanidades, digamos. Bueno, yo creo que va a ocurrir porque inevitablemente en la historia humana, si ustedes estudian un poco, siquiera, de historia de la tecnología, historia en general, van a darse cuenta de una cosa muy evidente. Cada nuevo salto tecnológico que ha facilitado la vida, inevitablemente se impone a pesar de las resistencias. Porque esto no es primera vez que cuando emerge una novedad tecnológica hay una resistencia. En el siglo XIX, y creo que también a finales del siglo XVIII, cuando empezaba a desarrollarse en Inglaterra especialmente, una industria basada en la máquina de vapor, o en las máquinas, por ejemplo, donde empezaron primero a desarrollarse maquinaria, y por lo tanto producción industrial propiamente tal, en Inglaterra, fue en el campo del vestuario, con los telares mecánicos, la Jenny, la mula. Antes eso era una actividad que se hacía manualmente,
muchas mujeres de campesinos, mientras su marido trabajaba en la tierra, habían recibido materia prima de alguien, de un comerciante, para hacer telas, con las cuales después otros harían la ropa, evidentemente. Pero con los telares mecánicos empieza a cambiar la cosa. Los telares mecánicos eran, incluso en esa época, mucho más rápidos y eficientes para producir telas que el telar manual, que estar en una rueca, digamos, o algo así. Y se produjeron movimientos de trabajadores que hasta ese momento eran artesanos, manteniendo una tradición manufacturera de cientos de años, las cosas hechas a mano por un operario que las hace completas, y que sintieron que estaban perdiendo su medio de vida, y se formó un movimiento que se llamaban los luditas. Y en varias oportunidades entraron en algún momento en la noche a una fábrica donde ya habían telares mecánicos instalados en hilera y las destruyeron. Y hay una historia que les voy a contar, que yo creo que ejemplifica de una manera narrativa y divertida, digamos, esta resistencia si siempre existe cuando aparece una nueva tecnología. Es un cuento de, si no me equivoco, de Kurt Vonnegut, un autor norteamericano muy interesante, o británico, no me acuerdo bien, creo que norteamericano. Bueno, la historia de Vonnegut es la siguiente. Hay un festival marino, acuático, en la Roma imperial, y el emperador se instala en su trono a ver ver pasar sus galeras con remo y alguna cosa así, un desfile de galeras, y de pronto aparece un genio científico griego que ha inventado la máquina de vapor y hace navegar por este río, donde fuera que se estaba haciendo esta exhibición, su nave a vapor, asombrando a todo, mucho más rápida, mucho más maniobrable que las galeras a remo. Y está en eso admirado el emperador y su corte al ver esta nave a vapor, cuando aparece una delegación de esclavos remeros, y se presentan ante el emperador, caen de rodillas y le dicen: emperador, nosotros somos esclavos, somos los que remamos las galeras, lo perdimos todo, fuimos esclavizados, perdimos nuestros hogares, nuestra familia, fuimos metidos dentro de una galera a remar para toda la vida, y por lo tanto es lo único que tenemos. Y ahora viene este griego de mierda y nos va a dejar sin ni siquiera eso. Y entonces el emperador les encuentra razón, hace hundir el barco a vapor, decapita al genio griego y todo vuelve a la normalidad. Bueno, esa historia ejemplifica lo que pasa con todas las invenciones. Cuando empezó a desarrollarse el ferrocarril en Inglaterra, y desde luego en Europa rápidamente, incluso en Chile muy rápidamente, la enorme industria que existía de coches arrastrados por caballo, pusieron el grito en el cielo. Era una industria enorme. Los criadores de caballos, los fabricantes de carretas, muchos tipos de fabricantes, las ruedas, los adornos, los tipos que tenían, digamos, comederos y bebederos en los caminos. Toda esa industria del transporte con coches tirados por caballos estaba en jaque y trataron de resistirse. Pero el ferrocarril creció y se extendió y se acabó la industria de los coches tirados por caballo, ¿no? Digamos, para el transporte interciudades. Siguieron existiendo dentro de las ciudades. Y cuando apareció el automóvil, al principio también produjo resistencias, y aquí voy al otro punto. El proceso es gradual siempre. Hubo un primer ferrocarril, un primer tendido ferroviario. Después hubo un segundo, y así poco a poco hasta que se formó una red que cambió la situación. Los automóviles, propulsados por un motor de combustión interna, al principio eran muy pocos. Ustedes pueden ver fotografías y videos de calles por ejemplo, hay un famoso video de una calle de San Francisco tomado, este video unos días antes del famoso terremoto. Y usted va a la cámara en el techo de un tranvía, parece, y ustedes ven las calles, va avanzando, es un video fantástico, y ustedes ven que hay unos pocos vehículos motorizados, la mayoría son coches de caballo. Entonces fue gradual. Al principio el automóvil era una cosa para los ricos, era un juguete. Y después empezó a crecer, y bueno, y se convirtió en el medio de transporte.
Y si ustedes examinan cualquier invención, van a ver el mismo proceso. No parte instantáneamente, masificándose de un día para otro y por lo tanto produciendo un shock laboral, llamemos así, a las actividades que reemplaza y una resistencia brutal que podría significar que la idea no avance. Es gradual, poco a poco va conquistando terreno. Y ustedes pueden ver esto en el campo de la informática. Yo, que soy viejo, conocí la época previa a las computadoras, digamos, de acceso personal o incluso de acceso de oficina. En las oficinas de banco o en las oficinas de cualquier parte se usaban artefactos mecánicos o electromecánicos. No habían computadoras personales y apenas habían computadores, digamos, más grandes, después de los años 60 en las universidades, cuando llegó el primer computador IBM 360 a la Universidad de Chile en la Facultad de Ingeniería, fue una noticia, digamos, pero en que caían de hinojo los periodistas, hablando de la enorme capacidad de memoria. Creo que tenía algo así como 16 kilobytes la memoria del primer computador. O sea, menos de lo que tiene un reloj electrónico ahora. Bueno. Y fue creciendo, y a partir de cierto momento empezó a generar efectos en la masa laboral, empezaron a llegar programas para hacer función, para correr con esos computadores. Esos programas empezaron a ser innecesario tanto personal administrativo, y ustedes ven el proceso que ahora continúa con las inteligencias artificiales que van reemplazando gente, pero no de golpe. Esto es un tema, es un proceso que ha tomado medio siglo o más, solo que ahora se ha acelerado, por supuesto. Pero las cosas son graduales. No hay, y por lo tanto, con respecto a las inteligencias artificiales, quiero contarles algo de cómo va a ser este predominio de gestión. Pero antes de eso, les quiero recordar el último bloque comercial, amigos. El arquitecto Diego Sándor, que los está esperando en la región de los lagos, para construir o remodelar con el estilo, con el talento que ustedes han visto. Yo sé que siempre es la misma foto, pero ustedes ya se podrán hacer una idea, voy a tratar de cambiarlas. Y con la diligencia, porque él se mete en la construcción, se mete desde el primer día hasta el último para que todo quede conforme a los planes que él diseñó y que el cliente aceptó. Diego Sándor, amigos, arquitecto diegosandor.com, ahí lo ubican, para construir o remodelar. Sigo con mki.cl, marketing industrial. Esto es una empresa de marketing para las industrias que no se limita a crear un anuncio para poner en la televisión o en la radio, sino que sigue adelante desarrollando las acciones necesarias para que su producto industrial sea adquirido, para que se produzca un negocio, para que le compren su producto. Ese es el marketing de verdad, no meramente poner anuncio o cantar un jingle. No, ellos hacen todo el proceso necesario para que su producto sea exitoso. Exitoso significa que se empieza a convertir en un insumo estándar de otras empresas. mki.cl. Y termino este bloque con rosabergamota.cl. Esta es una empresa pequeñita que produce artículos de tocador, cosméticos con puras sustancias naturales, champú, ¿cómo se llaman estas otras cosas que se usan para el pelo también? Eso. Fragancias, rolón, cremas, acondicionador. Eso era lo otro. Pasa que yo no los uso, así que por eso que se me olvidaba el nombre. Todos estos productos con sustancias naturales son muy ricos todos. Si usted entra a rosabergamota.cl, ahí se compran, va a encontrar la posibilidad de comprar de a uno, pongamos el champú nomás, unas cremas o las fragancias, o puede comprar un surtido en cajas con distintos elementos, todo disponible con descuento si usted dice que llegaron ahí porque se enteraron en este canal con el Villera. Yo recomiendo particularmente el champú, que es súper rico. Mi mujer recomienda las cremas y las fragancias, que son muy ricas. Y ahí está, pues, una industria chilena pequeña que le ofrece estos productos, estimados amigos. Lo que va a suceder con la inteligencia artificial es lo que sucedió con todas las demás invenciones. No va a haber un día en que oficialmente alguien aparezca en una cadena nacional de emisora y proclame que a partir de ahora el gobierno va a estar en manos de la inteligencia artificial.
No, va a ir ocurriendo gradualmente, como ha ocurrido con la informática que conocemos ahora en las oficinas. Van simplemente, poco a poco, gradualmente, reemplazando más y más y más actividades. La inteligencia artificial ya está siendo usada por usted. Ya está siendo usada por organismos públicos para distintas cosas. Por organismos incluso vinculados a las actividades militares o de inteligencia. Se están usando, se están incorporando porque producen un resultado extraordinario. Simplemente, yo les conté ayer, me parece, sí, de este software, de esta inteligencia artificial basada en un procesador cuántico que le encontró patrones a datos del cosmos que los astrónomos profesionales no habían encontrado, que lo llamaban ruido, basura espacial, llamémoslo así, datos que no tienen importancia, aislados. Y este procesador cuántico encontró patrones matemáticos importantes, de lo cual estoy todavía muy maravillado porque implica muchas cosas acerca de la naturaleza del universo. Bueno, eso significa que los astrónomos, la astronomía como ciencia y todas las ciencias están haciendo uso. ¿Y por qué este uso se va a detener ahí? En las facultades, en las universidades o en su computador, señora, señor. Van a seguir incorporándose gradualmente, y va a llegar un día que va a pasar lo que probablemente pasa con muchos de ustedes que usan inteligencia artificial. Que cuando tienen que mandar un currículum, no lo escriben ustedes y después cuando mucho piden a la inteligencia que les revise si hay algún error, sino que le piden a la inteligencia que les haga el currículum. ¿O no? Entonces, en la práctica, ustedes se están transformando en ejecutores físicos de lo que en realidad hizo la inteligencia artificial. Ustedes agarran lo que hizo la inteligencia artificial, lo meten en la impresora, lo meten en un sobre y lo van a dejar, eso es todo, pero la acción la cometió la inteligencia artificial. Y esto va a ir ocurriendo en todo. No es necesario que haya una proclamación oficial de que en realidad, señoras y señores, es la inteligencia artificial la que está determinando cómo van a ser las estructuras de inversión del presupuesto de la nación, que van a ser las inteligencias artificiales las que van a estar diseñando los programas de estudio. No se va a decir, porque va a parecer que seguimos siendo nosotros, porque somos nosotros los que tocamos el botón y le pedimos a la inteligencia artificial que haga tal cosa. No van a subirse a un trono, no se van a poner una banda presidencial. Simplemente van a ir abarcando con su eficiencia más y más y más actividades. Y cuando abarquen más y más actividades, las van a abarcar con una eficiencia infinitamente superior a la que hacen los seres humanos. Por supuesto que va a haber distorsiones, porque una cosa es lo que la inteligencia artificial con sus cálculos diga que esto es lo que habría que hacer y otra cosa es si los seres humanos la hacen. Pero va a haber una enorme presión para llevar a cabo aquello que conviene. Obviamente, no van a haber luditas en este campo que vayan a destruir los computadores. O quizás van a haber algunos. Van a haber grupos así de hackers que quieren destruir eso porque atenta contra la autonomía humana. Va a haber una resistencia. La hay en todas las oportunidades en que aparece una nueva tecnología. Hay una resistencia. En todo, hasta las cosas más nimias. Yo me acuerdo cuando empezaron a llegar las grabaciones digitales en CD, que había un buen número de gente que, bueno, no podían quemar los CD, pero que reclamaban, que decían que eran preferibles los discos, porque no sé qué cosa, daban unas razones absurdas. Bueno, pero al final se impuso lo digital, y ahora ni siquiera ya es el CD el que usamos para escuchar música muchas veces, sino que lo streaming en el computador, que es digital. Es inevitable porque estos avances tecnológicos facilitan la vida y los que se resisten son una minoría y finalmente son avasallados por esta mayoría que prefiere con toda razón hacer uso de estas tecnologías que le entregan un bienestar superior. Y antes de continuar quiero agradecer a la persona, me imagino, que me envió este libro, Europa y yo. Me imagino que el autor no salía en el sobre, don Santiago Canales. Es un libro bien entretenido, un libro de viaje. Este hombre recorre Europa en bicicleta y el género de los libros de viaje es súper entretenido.
Hay famosos libros de viaje, el de Darwin por el Beagle, el de Cook en sus descubrimientos, qué sé yo. Pero también una persona de hoy en día arriba de una bicicleta puede contarnos muchas cosas interesantes. No es lo mismo ser un turista que va de la mano del guía de turismo, digamos, saltando de un museo a otro, eso no es viajar realmente. Este hombre lo escribe bien, lo describe muy bien. Yo no he leído el libro entero, no tengo tiempo para eso, pero he leído párrafos para ir captando más o menos la onda, y es entretenido, está bien escrito, está bien pensado, y nos muestra una imagen desde la bicicleta de Europa. Europa y yo, un hilo de Colonia es una ciudad alemana, no es la cuestión para echarse, a Barcelona, de Santiago Canales. Y ya que estoy mostrando el libro, no sé si será necesario mostrar los míos que le he mostrado tantas veces. Bueno, este no es mío, es de Francisco Saldívar, muy bueno. Y este de OVNI yo creo que es bastante bueno también. Da un buen baño. Un ABC por lo menos del tema OVNI, que es bastante más complicado y real de lo que muchos imaginan. Y eso usted los encuentra en elvillegas.cl/tienda, así como en elvillegas.cl/correo. Usted se puede inscribir para recibir todos los días un mail con alguna reflexión, cuento, historia, recomendación, etcétera, mía, que no he hecho en el programa, o que quizá he hecho, pero hace mucho tiempo, o que quiero enfatizar. Son mail cortitos, en todo caso, de una página, una pantalla, no más que eso escribo, usted la lee en 1 minuto menos o en 2 minutos a lo más. Así es que, amigos, gradualmente entonces puede ocurrir, sin que haya un anuncio oficial que ahora gobierna la inteligencia artificial, sino que simplemente por una cuestión de facto, como ocurrió con todas las tecnologías, que va a invadir todo el campo. Con la diferencia que en esta tecnología en especial, a diferencia de todas las anteriores, nos van a reemplazar, no simplemente nos van a ayudar, sino que nos van a reemplazar. Y yo diría que no es mala idea, porque hasta el momento los seres humanos no hemos sido muy eficientes en manejar nuestros propios asuntos, ¿no? La historia humana es, como decía alguien, una historia de crímenes, locuras y miserias. Y hasta el día de hoy, piensen solamente en las guerras que hay en este momento, para empezar a hablar. Piensen en los enormes recursos que se dedican a la fabricación y desarrollo de armamento. Piensen en la enorme superioridad en que podríamos vivir con las tecnologías que ya tenemos si las ocupáramos inteligentemente, en vez de o rapazmente agarrar todo para nosotros, como hacen tanto, o usarlas para la destrucción del prójimo, etc. Así que una gestión de las inteligencias artificiales a mí no me parece una mala idea, en absoluto. Me parece que va a ser mucho mejor. Si va a haber una edad de oro, si acaso va a ser cuando las inteligencias artificiales nos reemplacen en la gestión de nuestros propios asuntos y nosotros nos dediquemos, no sé, a escribir, a pintar, a pasear, a componer música. Si es que ya no están las inteligencias componiendo mejor música que Mozart, puede ser. Yo hice un experimento el otro día y le pedí a una de las inteligencias artificiales que uso para que me revise los errores, o sea, como editor de lo que escribo, fallas ortográficas, semánticas. Le dije, ¿tú puedes imitarme lo que yo escribo? Y me dijo que sí. Y me hizo un texto, no era una imitación muy buena, era un poco media tiesa, pero está empezando la cuestión. No me cabe ninguna duda que en 10 años más la inteligencia artificial lo va a hacer mucho mejor que yo. Así que esa es la edad de oro que puede venir. No la edad de oro del comunismo, sino que la edad de oro de las inteligencias artificiales. Y lo que venga aún después de eso ya escapa completamente a mi capacidad de predicción. Esto sí lo puedo predecir porque es cuestión de mirar la historia para darse cuenta cómo las tecnologías que nos ofrecen más ventajas y beneficios, inevitablemente a pesar de las resistencias, se imponen. Y se va a imponer la inteligencia artificial. Ya está cubriendo más y más ámbitos, como les digo, está ocurriendo ahora. Acuérdense de esa inteligencia artificial que fue nombrada ministro en Albania. Te parecerá chistoso, una cosa puntual. Sí, es puntual ahora. Ya no lo va a hacer en 10 años más o en 5. Y yo les puedo asegurar que en muchas instituciones militares del mundo desarrollado, en el Pentágono, en Moscú, en París o en otras partes, ya hay inteligencias artificiales operando junto con los generales del alto mando, con los planeadores militares. Ya ahora, integrando los datos de vigilancia, integrando
en un instante, en pocos minutos o segundos, lo que una mente humana no puede hacer. Esa es la edad de oro que viene. Ahora para algunos no va a ser una edad de oro, va a ser un infierno, significa que es el fin de la humanidad. La humanidad ha pasado por muchas etapas, no olvidemos que antes de ser Homo sapiens éramos hombres del Cromañón, y antes del Cromañón éramos Neandertal, y antes de eso éramos homínimos, y antes de eso éramos monos. Así que si hay un cambio de ese nivel, como yo creo que va a haber, probablemente. Bueno, amigos, sería todo por hoy, yo creo. Mañana no sé qué les voy a ofrecer, día domingo. Espero que me acompañen, los que me acompañaron hoy día. Y muchas gracias a los que están participando en Patreon y en Flow, haciendo que este programa sea cada vez, digamos, flote, y no solo flote, sino que navegue para nuevas cosas que estamos planeando hacer. Algunas cosas las planeamos y no las podemos hacer. El año pasado, antepasado, tenía unos planes tremendos, pude cumplir solo algunas cosas, pero vamos agregando cuestiones, como esto de los correos, vienen los cursos vienen de todas maneras. Créanme, sí, vienen. Nos hemos atrasado muchísimo, pero al final las cosas las hacemos. Yo soy así, me demoro, pero hago. Y eso sería todo. Muchas gracias. Nos estamos viendo mañana, espero. Chao.